1. Un ejemplo horrible. En Cleveland, entre el 2002 y 2004, Ariel Castro secuestró a 3 jóvenes, hasta que la fuga de una de ellas en mayo de 2013 llevó al rescate de las otras dos. Castro las mantuvo en cautiverio, las golpeó y violó en repetidas ocasiones, amenazó con matarlas y, en el caso de una de ellas, utilizó la violencia y el hambre para inducir abortos. Si sabemos algo sobre el bien y el mal, sabemos que las acciones de Castro estaban profundamente mal. Esto no es un juicio sobre la ilegalidad de las acciones de Castro, es un juicio sobre la criminalidad moral de la conducta de Castro. Es porque pensamos que este tipo de conducta es moralmente criminal, independiente de su ilegalidad, por lo que estamos a favor de su criminalización, y consideraríamos escandaloso que dicha conducta no estuviera legalmente prohibida. Consideremos otras cosas que sabemos sobre la conducta de Ariel Castro. Sabemos que la ilicitud de su acción fue fundamentalmente una cuestión del mal que hizo a esas jóvenes. Ciertamente, sus familiares y amigos resultaron gravemente perjudicados, aunque de forma indirecta. Sin embargo, las principales víctimas fueron las 3 jóvenes. Los procedimientos judiciales se iniciaron correctamente contra Castro por las violaciones que infligió a esas 3 seres humanos en particular, no por el daño indirecto causado a sus amigos y familiares. En la medida que tiene sentido hablar de utilidad social global o de equilibrio global de la felicidad sobre la infelicidad en toda la sociedad, podemos decir con seguridad que las acciones de Castro redujeron la utilidad social global o empeoraron el equilibrio global de felicidad o el bienestar. Sin embargo, la criminalidad moral de Castro no consistió en la disminución de la utilidad social neta global o en el empeoramiento del equilibrio global de felicidad sobre la infelicidad. En primer lugar, si su criminalidad consistiera en la disminución de la utilidad social global o en el empeoramiento del equilibrio global de felicidad sobre la infelicidad en la sociedad, su víctima habría sido la sociedad en general. Pero sus víctimas fueron esas jóvenes concretas, no una abstracción social conjurada. La criminalidad de la conducta de Castro residía en el trato que daba a esas mujeres. En segundo lugar, el trato de Castro a esas mujeres seguiría siendo moralmente criminal incluso si, suponiendo de nuevo que tenga sentido hablar de esta manera, su trato a ellas realmente aumentara la utilidad general o el equilibrio general de la felicidad sobre la infelicidad. Supongamos que Castro hubiera sido profundamente desgraciado si no hubiera secuestrado, golpeado y violado a sus víctimas y que el secuestro, la paliza y la violación le hubieran proporcionado un enorme placer. Supongamos que la ganancia total para Castro fue mayor, si tiene sentido hablar así, que el sufrimiento total que impuso. O, si duda de que alguien pueda convertir tan eficientemente la miseria de otros en su propio disfrute, suponga que Castro compartió el acceso real o virtual a esas mujeres con una veintena de sus amigos más cercanos y que la ganancia total para él y sus amigos superó la pérdida total para las mujeres. La verdad de esa suposición no cambiaría en lo más mínimo nuestro juicio de que la conducta de Castro fue profundamente errónea. Nuestra condena moral de Castro se basa en la naturaleza de sus actos. Por eso, esta condena no es rehén de más información sobre los beneficios que su conducta haya podido generar para Castro o sus amigos. La ilicitud de la conducta de Castro tampoco depende de su sórdido propósito. Supongamos que el verdadero propósito de Castro era llamar la atención sobre el fracaso de los departamentos de policía y la búsqueda concienzuda de mujeres jóvenes desaparecidas. Supongamos que él mismo se sintió realmente repelido por lo que tuvo que hacer para despertar a la nación sobre la necesidad de una búsqueda más rápida y persistente de las jóvenes misteriosamente desaparecidas. A pesar de esta repulsión, siguió adelante, incluso organizando la fuga de las mujeres y su posterior juicio para llamar la atención, y sin revelar nunca su verdadero y noble propósito. Este propósito secreto no mitigaría en absoluto las transgresiones morales que cometió, aunque consiguiera reducir la incidencia a largo plazo del tipo de conducta en la que se involucró. La conducta de Castro tampoco fue ilícita porque fuera contraria a su acuerdo de evitar dicha conducta. La conducta de Castro fue profundamente errónea, aunque nunca haya firmado ningún acuerdo de ese tipo. En resumen, la ilicitud de la conducta de Castro no dependía de que esa conducta fuera condenada por alguna autoridad política o de que esa conducta disminuyera la utilidad o la felicidad general de la sociedad o de que contraviniera algún acuerdo o contrato que Castro hubiera suscrito. Una buena parte de lo que se quiere decir al afirmar que las 3 víctimas de Castro tenían derechos naturales contra el secuestro, la violación y la paliza de Castro es simplemente que tenían derechos morales contra ese trato que eran anteriores e independientes de cualquier declaración de las autoridades políticas de inconveniencia social de ese trato y de cualquier acuerdo para evitar ese trato. La afirmación general de los derechos naturales es la atribución a todos los individuos de tales reclamaciones morales previas e independientes contra el sometimiento a ciertas formas de tratamiento,
por ejemplo, ser asesinado, esclavizado, abusado o mutilado. ¿Qué hay en la naturaleza de su conducta hacia esas mujeres que hace que el comportamiento de Castro sea tan obviamente ilícito? Podemos, por supuesto, proporcionar una lista de derechos morales naturales de las mujeres que Castro violó, como derechos a la libertad, derechos a la integridad corporal, etc. Pero aquí estamos buscando algo más profundo que nos ayude a explicar nuestra atribución de esos derechos. Pero aquí estamos buscando algo más profundo que nos ayude a explicar nuestra atribución de esos derechos a esas mujeres y a todas las personas. He aquí algunas respuestas plausibles y superpuestas a nuestra pregunta. Castro subordinó a esas mujeres a su voluntad, las convirtió en instrumentos para su propósito de forma que interfirió radicalmente en que vivieran de acuerdo con sus propios propósitos. Las trató como seres que existen meramente como medios para sus fines, en lugar de como seres que son, moralmente hablando, fines en sí mismos.